En 1595, un monje benedictino escribió un listado de los 112 papas que gobernarían la Iglesia Católica, cada uno asociado a un pequeño lema. Pastor in auta, Flos florum, De Dietae Lunae, De Labores Solis, Gloria Olivae. Según esta lista, el Papa Francisco sería el último Papa. Pues mira, esto nació de la fascinación por la profecía de San Malaquías. Esta es una profecía única, porque es la única que provee una línea de tiempo a lo largo de la cual se van cumpliendo de manera continua ciertas pautas que da la profecía. Es una profecía de cumplimiento continuo, no se limita a decir va a pasar esto y hay que esperar a ver si pasa o no, sino que a lo largo de tiempo, a lo largo de 420 años, ha ido dando diversas pautas, diversos lemas aplicados a cada uno de los papas futuros que iban a ocurrir, y esas pautas se han ido cumpliendo. Esos lemas se ajustan muy bien a la figura de cada uno de los papas futuros. Para el autor de la profecía, pues se publicó en 1595. Pues sí, empecé a escribir algunos textos cuando era todavía Papa Benedicto XVI. Mi idea fue la siguiente. Ha habido varios libros sobre el último Papa, como lo llama la profecía, Petrus Romanus, pero todos estos libros se publicaron antes de la consagración del Papa Francisco, ¿no? Se especulaba que si podía ser un Papa judío o un Papa africano, pero eran todos estereotipos, porque todavía no se conocía quién iba a ser el Papa. Y cuando salió un Papa argentino, pues nadie lo había previsto, y es un Papa que ha roto todos los estereotipos. Entonces es como que todos los libros anteriores se quedaron en una imaginación, pero cuando vemos al hombre de carne y hueso, Francisco, pues todos se han quedado un poco sorprendidos por su personalidad, y es como que incluso veo a algunos de los autores como que han perdido la fe en el cumplimiento de la profecía, porque Francisco no se ajusta a esos estereotipos. Entonces yo me dije, a ver, ya tenemos a Petrus Romanus, al último Papa de la profecía, lo tenemos aquí, de carne y hueso, en cuerpo y alma. Yo entonces planeé un enfoque diferente. Dije, voy a enfocar mi libro sobre él, no sobre una imaginación, algo abstracto, sobre el primer año del pontificado de Francisco, y voy a hacer algo distinto. Voy a tratar de testear la profecía, de alguna manera, mediante otro método de adivinación que son los presagios, que es algo que hoy día se conoce poco, se habla de los presagios, pero no hay investigaciones sobre eso. Y yo, bueno, he reflexionado mucho sobre eso, he experimentado incluso en mi propia vida los presagios. Entonces me di cuenta que es algo que se da. Me dije, si la profecía se va a cumplir, el Papa tiene que tener presagios acordes con la profecía. Si los presagios son buenos, yo creo que no se cumple la profecía. Si los presagios son malos y concordantes con la profecía, tenemos entonces como dos vías que se unen y apuntan hacia lo mismo, hacia el cumplimiento de la profecía. Realmente ha habido presagios muy notables con Francisco. El primero fue un presagio muy bueno, fue cuando él fue electo Papa, el día 13 de marzo de 2013, cuando él fue consagrado Papa. Ese día en Buenos Aires hay un juego de lotería que se llama Quiniela, el cual es muy popular. Pues bien, el premio nacional de la quiniela de ese día correspondió a las cifras del carnet de socio del Papa Francisco del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Todos conocemos a Bergoglio y lo veíamos a veces como un hombre un poco agobiado por los problemas, ¿no? Cuando fue consagrado Papa, se vio como una transformación, como una metamorfosis en Francisco. Todos vimos que le cambió el rostro. Todos los argentinos lo hemos visto y dijimos, pero este hombre ha sufrido una metamorfosis al ser consagrado Papa. Y esa metamorfosis fue marcada de algún modo por ese número de sorteo cuando él fue consagrado, ¿no?
Bueno, este es un ejemplo de los presagios buenos, podríamos decir, pero al lado tenemos otros presagios que ya son mucho más preocupantes y que realmente empiezan a ser acordes con la profecía. Bueno, el día 26 de enero del año 2014, el Papa ofreció una misa por Ucrania, por la paz en Ucrania. Todavía no había guerra en Ucrania, estamos hablando de enero del 2014. Había habido algunas manifestaciones en la plaza del Maidán, pero todavía habían muerto 1 o 2 personas, estaba dentro de lo que puede considerarse normal en un país con algunos problemas políticos. Estaba el presidente Yanukovych, Ucrania no había secesión ni nada parecido. Bueno, pero el Papa, viendo que había algunos problemas en Ucrania, ofreció dar una misa por la paz en Ucrania. Y trajo a 2 niños ucranianos al final de la misa y les dio 2 palomas blancas, símbolo de la paz, para que los chicos suelten las palomas. Y así, una vez terminada la misa, los niños ucranianos soltaron las palomas de la paz, que salieron volando, como un símbolo de los votos por la paz en ese país. Entonces ocurrió algo insólito, realmente insólito. Apareció un cuervo negro, no se sabe bien de dónde, y atacó a una de las palomas. Y al mismo tiempo una gaviota atacó a otra de las palomas. El cuervo persiguió, picoteó repetidamente a la paloma, que quedó moribunda. Fue una cosa que la gente que estaba en la plaza se quedó bastante consternada con lo que ocurrió. Y la gaviota a la otra paloma le sacó algunas plumas, pero la otra como que un poquito se escapó. Ya los diarios mismos ya hablaron de presagio, pero el presagio es algo que, si bien no se comprende bien cómo funciona, todos un poquito sentimos cuando algo ocurre. ¿Cómo? Una paloma lanzada al vuelo en son de paz, como símbolo de la paz, es atacada por un cuervo. Parece como si las esperanzas de paz que esa paloma representa fuesen a morir, y efectivamente sea un presagio de guerra. O sea, el ataque a las palomas de la paz pues es un presagio de guerra. Y efectivamente vemos que ocurrió una guerra en Ucrania, lamentablemente, con más de 6.000 muertos, miles y miles de heridos. Es decir, que ese presagio parece haberse cumplido, ¿no? Ahora, si vamos a un nivel más profundo del presagio, los símbolos a veces tienen varias lecturas, ¿no? También podríamos pensar, ya en vista de la profecía, que el Papa él mismo es un heraldo de paz, es como las palomas de la paz. Es más, él mismo viste de blanco como la paloma. El blanco es el símbolo de la pureza. No estamos hablando aquí de razas, por supuesto que no, sino de símbolos. La luz es lo blanco y la oscuridad pues es lo contrario a la luz. Y ese ataque del cuervo renegrido, digamos, contra la paloma, que era el símbolo de pureza, podría significar el ataque pues de alguien uniformado de negro contra el Papa Francisco, que es como un heraldo de paz, como alguien vestido de blanco con la pureza que significa la paz, ¿no? Entonces, podríamos pensar que esto se refiera quizá al Estado Islámico, al ejército islámico, que visten de negro riguroso y son realmente gente muy cruel, lo estamos viendo. Yo cuando escribí el libro ni existía el Estado Islámico. Prácticamente al escribir el último capítulo ahí se empezó a hablar, en junio, julio del año pasado. Mientras yo lo escribía en el 2013, principio de 2014, ni existía eso, ese concepto, ¿no? Y hoy vemos que cada vez va cobrando más fuerza, como si tendiera hacia el cumplimiento de la profecía. Otra de las cosas que analizo en el libro son, por ejemplo, bueno, la numerología, es decir, Francisco asumió un día 13, tradicionalmente, supongo que aquí en España será como en Argentina, es el número de la mala suerte. Con ese solo número no es que vamos a decir, ay, bueno, fue un 13, esto va a terminar mal, no. Como digo, es un indicio simplemente, ¿no? Francisco nació, fue consagrado papa. Primero había sido consagrado sacerdote un día 13 de diciembre y luego fue consagrado papa un día 13 también. Los 2 pasos más importantes de su carrera eclesiástica los dio un día 13. Y no solo era día 13, sino que era 13 de marzo del 2013, del año 13, un día 13 del año 13, y sumado 13 del 03 del 2013, sumado todas esas cifras, también nos da 13. O sea que vemos que tiene una fuerza bastante grande el número en este caso. El tercer secreto de Fátima, publicado por el Vaticano, describe a un papa asesinado por unos soldados en medio de una ciudad en ruinas que parece ser Roma. De este modo, las 2 profecías cristianas más famosas parecen converger en la figura del Papa Francisco.
aquí también hay una convergencia. Todos conocemos, creo, la historia de Fátima, de los 3 niños pastores que tuvieron visiones de la Virgen. Solo una de los 3 niños, Lucía, podía escuchar a la Virgen. Los otros niños solo la veían, pero no la podían escuchar. Lucía sí la escuchó y en una de sus apariciones le reveló verbalmente que iba a haber una guerra posterior a la Primera Guerra Mundial. La aparición de Fátima se produjo cuando la Primera Guerra Mundial, esto fue en 1917. La Virgen le anunció que iba a haber otra guerra, igualmente terrible o más terrible, que realmente se cumplió. Ese fue el segundo secreto de Fátima. El primero había sido la visión del infierno. Y el tercer secreto, pues es algo que todos sabemos que estuvo guardado durante muchos años, décadas, hasta que el Vaticano publicó una carta escrita por Sor Lucía, en la cual, a pedido del obispo de Leiria, en la década del 40, y se mantuvo secreto hasta que Juan Pablo II lo hizo publicar y está, hoy día cualquiera lo puede leer en la página web del Vaticano, el tercer secreto de Fátima, tal como lo escribió Sor Lucía. Es una visión muy inquietante. Ahí se describe los 3 niños en este caso, los 3 al mismo tiempo, y los 3 coincidentemente han visto un obispo vestido de blanco, que pensaron ellos que podía ser el Santo Padre, caminando por las calles de una ciudad en ruinas, sembradas de cadáveres, y el Papa iba rezando por las almas de los muertos que él veía. Fue progresando por esa calle hasta que subió a una especie de colina en cuya cima había una gran cruz, y ahí el Papa, junto con los cardenales y monjas que lo acompañaban, fueron atacados por soldados que mataron a todas las monjas, a los cardenales, a los obispos, y finalmente mataron al Papa. Esa es la visión del tercer secreto de Fátima, una visión muy inquietante. Cuando se produjo el atentado de Ali Agca contra Juan Pablo II, que esto fue el 13 de mayo, el mismo día de la primera aparición de Fátima, Juan Pablo después de eso se convenció de que la visión se refería al atentado que él había sufrido y que por lo tanto ya no había más nada que temer. Entonces a mí me parece que este ataque que sufrió Juan Pablo II por parte del turco Ali Agca es como un preanuncio, porque ocurrió en las fechas de Fátima, es como un preanuncio de lo que predijeron los niños de Fátima, de algo mucho más grave, de un Papa que va a ser muerto, y no solo el Papa, sino que estamos hablando de un ataque masivo al Vaticano. Yo no suelo ser tremendista, quiero aclararte, Iván, que no soy autor de libros de astrología, yo soy poeta, he escrito novelas, y también he hecho algunos ensayos sobre libros de historia. Este es el primer y único libro que he escrito sobre presagios y sobre algo que puede ocurrir en el futuro. No he escrito otro y creo que no voy a escribir otro, es decir, no soy un adivinador profesional, esto quiero aclararlo, porque sé que son engañosos, tanto los presagios como las profecías muchas veces no se cumplen, y esto un poquito desde la primera página del libro hasta la última lo aclaro. Miren que a veces las cosas no se cumplen. Por eso en este caso, para animarme a escribir algo, porque hay que animarse a escribir algo sobre el futuro, que nadie conoce con seguridad el futuro, si uno puede tener cierta convicción, abrigar cierta convicción, que no es lo mismo que estar seguro. Yo seguro de que todo esto va a ocurrir no estoy, ni puede estarlo nadie. Pero al ver que convergen la profecía de Fátima, la de San Malaquías y los presagios, todos convergen de una manera significativa, eso a mí me da cierta convicción de que realmente puede ocurrir. Lo que Fátima de algún modo nos está diciendo es complementando la profecía de San Malaquías, porque el último párrafo de San Malaquías dice bien, Petrus Romano será el último papa y durante su papado va a ser destruida la ciudad de las 7 colinas, que es Roma. No dice cómo va a ser destruida, pero Fátima nos viene a complementar esto, cuando dice, bueno, pero no va a ser un terremoto, no va a ser un desastre natural, va a ser un ataque de un ejército anónimo, ¿no? Que yo, muchos años atrás, cuando leía esta profecía, digo, pero ¿cuál puede ser un ejército que invade Europa? Decía, ¿serán los rusos? Digo, no puede ser, los rusos para mí son gente civilizada, son cristianos. Aunque invadieran Europa, que no lo van a hacer, porque yo no creo que ellos hagan eso, aunque
tuviesen que invadir Europa por alguna razón geopolítica, no atacarían al Papa, porque ellos son cristianos. Entonces, yo decía, ¿quiénes pueden ser esta gente tan cruel? Y son los que estamos viendo ahora, me parece a mí, estos del Estado Islámico que atacan a cualquiera, ¿no? Donde ellos ven una figura que para ellos es señera, y es un símbolo, claro, para ellos matar al Papa sería, ¿no?, como el ataque a las Torres Gemelas, una cosa así. Algo, yo me imagino, si uno trata de ponerse en la mente de los yihadistas, el que logre hacer esto, para ellos va a ser glorioso. Lamentablemente, Iván, yo veo una cosa, ¿no? Esto ya es una reflexión un poquito aparte, pero tiene que ver, si tú te fijas, algunas de las mejores figuras del siglo XX, algunas de las figuras que más emblemáticas y que más han hecho por la paz, Mahatma Gandhi, John Kennedy, Martin Luther King, Isaac Rabin, toda la gente que buscó la paz ha sido asesinada, ¿no? Y uno dice, yo no creo en el diablo, pero para no existir hace bastante bien su trabajo, porque realmente son los mejores hombres. En este sentido, alguien que se juega por la paz y que es un símbolo de paz para todo el mundo es Francisco. Francisco es hoy la brújula moral de Occidente, ¿no? En una época donde nadie sabe muy bien qué opinar y si hay que estar a favor del aborto o si hay que estar en contra, bueno, hay tantos temas donde hay confusión y discusiones, ¿no? Y Francisco siempre tiene la palabra justa, ¿no? Dice, bueno, el aborto es una tragedia. Hace poco dijo, bueno, pero la Iglesia puede perdonar a la mujer que lo practica. O sea, él tiene la palabra justa, todos se quedan escuchándole y dicen, sí, se puede ver así este tema tan difícil de ver, tan complicado. Y sobre todo lo demás también, o sea, Francisco es nuestra brújula moral. Sin él parece como que Occidente estuviera perdido, los políticos no tienen tanta credibilidad. Y esta gran figura hoy día corre riesgo, y hay una profecía que pende sobre esta figura, como también ha ocurrido, lamentablemente, con los grandes líderes que buscaron la paz en el siglo XX. Bueno, este es mi libro. Los presagios del Papa Francisco, un libro que expone estas convergencias, así como los presagios que gravitan sobre él, como símbolo de su destino.